Como saben, el envejecimiento de la piel se produce por un proceso oxidativo desencadenante de la aparición de arrugas, de manchas y de bolsas en los ojos, así como el resto de alteraciones cutáneas, como conocemos la piel apagada, la piel deshidratada o la piel sin vitalidad. Además, dicho envejecimiento acelera la senescencia celular al reducir la capacidad del sistema redox de las células cutáneas. Para mí es un placer presentar a Ana. Ana, no te pongas detrás, ven para aquí. Nos conocemos desde los 6 años, somos amigas del colegio y compañeras de la facultad, con lo cual ha sido una sorpresa porque no lo sabíamos ninguna de las dos que nos íbamos a juntar hoy aquí, ha sido una gran ilusión. Ana es licenciada en farmacia por la Universidad de Valencia y especialista en evaluación de la seguridad y expediente de información sobre producto cosmético por la Universidad Cardenal Herrera, el CEU. Ha participado en diferentes cursos y jornadas de formación relacionados con el mundo de la cosmética y en la actualidad es directora técnica en DERES y asesora técnica en HD Cosmetic Efficiency. Así que nada, os dejo con Ana, que os va a dar una ponencia fantástica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Como dice, en efecto ha sido una sorpresa y un placer, porque además hacía tiempo que no nos veíamos y ha sido una coincidencia muy agradable. Desde aquí, dar la enhorabuena a Rosalía y a todo el equipo por el poder de convocatoria. Realmente es un lujo contar con este colegio de farmacéuticos y con este grupo de farmacéuticos aquí tan numeroso. Sinceramente creo que el título no les ha dicho mucho y eso que yo intentaba hacer un título un poquito atractivo, interesante, pero bueno, espero que por lo menos el contenido de la presentación sí que se lo parezca. El tema de los antioxidantes, y de hecho hoy a lo largo del día hemos estado nombrándolos ya en bastantes de las ponencias. Yo lo comparo un poco al tema del fútbol y del tiempo, porque al final todo el mundo habla de antioxidantes. Siempre nos dicen eso de que una copita de vino no solo no es perjudicial, sino todo lo contrario, tiene una cantidad de resveratrol muy interesante. Pues bueno, en ese sentido te das cuenta que conforme vas estudiando los antioxidantes y profundizando sobre ellos, en efecto, son unas moléculas realmente interesantes. Bueno, vamos a ver, estas son las etapas en la introducción que vamos a ir hablando. Lo que es importante, tanto desde el formulador, cuando se pone a pensar en el diseño de un producto nuevo, es saber qué tipos de ingredientes vamos a querer incorporar y a su vez, sobre todo, saber esos activos dónde van a actuar. Pero también es importante que ustedes como farmacéuticos controlen esos productos y puedan saber qué es lo más recomendable para un paciente o para un usuario o para otro. Con lo cual vamos a dar una serie de pinceladas sobre antioxidantes que lo que espero es que les parezca de interés. Voy a intentar ir un poquito rápido porque aquí esto del tiempo está muy valorado, lo cual me parece muy positivo, y además que lleguemos a las 4:30 de la tarde y mantengamos los horarios, me parece algo espectacular y que hay que respetar. Dicho esto, no podemos empezar a hablar de antioxidantes si no hacemos por lo menos un primer hincapié en que es el estrés oxidativo. A mí me parece muy interesante hacer unas nociones básicas que espero que nos lleven un poco a ver la importancia realmente de los antioxidantes. El estrés oxidativo sabemos que es el proceso por el cual va a haber un deterioro celular y ese deterioro viene provocado por la presencia de radicales libres. Estos radicales libres van a ser unas moléculas reactivas que además normalmente se encuentran en un ambiente, en un metabolismo aeróbico. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que el oxígeno, que es un elemento prioritario para la vida en los organismos pluricelulares, además es el causante de la presencia de radicales libres. Aquí tenemos ya, para mí, una primera
un poco contradicción, pero luego iremos viendo que esto tiene también sentido. Entonces, ¿qué nos van a provocar estas sustancias reactivas? Pues precisamente van a interaccionar con las moléculas de su entorno y van a provocar un deterioro celular, incluso en algún caso una disfunción de las células. El radical libre, hemos visto lo que es el estrés oxidativo, ahora vamos a ver qué es un radical libre. Un radical libre va a ser aquel átomo o molécula que va a tener un electrón o más desapareado en su órbita más externa. Entonces, esto le va a provocar una desestabilización. Pero a mí me gustaría hacer hincapié en otro dato muy representativo, y es que no podemos relacionar la palabra radical libre con sustancia dañina. Y esto a lo mejor puede resultar contrario, pero fíjense que en la tabla periódica podemos encontrar 103 elementos, de los cuales 85 son radicales libres y no por ello son sustancias dañinas, entre ellas que encontramos conocidos: cloro, sodio, potasio. ¿Qué va a hacer nuestro antioxidante? Pues en efecto, nuestra molécula de radical libre, como le falta este electrón, se lo va a intentar quitar a las moléculas del entorno y va a desestabilizar dichas moléculas. Entonces, nuestro antioxidante va a ser tan amable que le va a ceder este electrón. Con ello, ¿qué conseguimos? Pues que el radical libre se estabilice, pero además que no haya un deterioro sobre las moléculas del entorno. Esta foto es de Google, o sea, no es fácil de localizar. Nos encontramos entonces con qué tipos de sustancias reactivas hay. Pues las sustancias reactivas pueden provenir del oxígeno, del cloro, del nitrógeno, de radicales. Pero vamos a llegar a otro concepto para mí muy interesante, y es que cualquier tipo de radical libre, del origen que sea, va a acabar convirtiéndose en un radical tipo del oxígeno, lo que conocemos por ROS. ¿Por qué? Pues esto va a suceder porque los ROS van a ser las únicas moléculas capaces de convertirse en agua y que el organismo se libre de ellas. Con lo cual, ahora veremos cómo va a ser este proceso. Dentro de los radicales libres podemos encontrar el ion superóxido, muy conocido, es una molécula que proviene o se forma a partir del oxígeno, el radical hidroxilo, que proviene del peróxido de hidrógeno, o el oxígeno singlete. En este caso, esta molécula se va a provocar por la radiación ultravioleta y el ozono. ¿Qué va a aparecer o qué va a ocurrir en este caso? Pues una cosa muy curiosa. Cuando tenemos una radiación libre, una molécula de oxígeno va a ceder su electrón a una molécula de oxígeno de al lado y esta a su vez a otra. ¿Pero qué convierte el oxígeno? Pues en un potente antioxidante. Esto va a causar un estrés oxidativo, la oxidación de la piel y por tanto el envejecimiento. De ahí que es importante que cuando estas moléculas, como podemos ver, voy a ver si soy capaz de apuntar a dónde sucede esta reacción. Aquí a la derecha, venga que ya estoy aquí. En este punto vemos que estas moléculas van a convertirse finalmente en agua y además van a facilitar energía a la célula. Luego tenemos un factor también muy importante y es que la liberación por parte del organismo de estos radicales libres va a provocar agua para el organismo, de ahí que el organismo esté compuesto en un 70% de agua, pero a la vez va a provocar energía para la célula. De modo que en este caso podemos ver que estas sustancias reactivas tienen también un beneficio en la vida celular. Este es el mismo proceso que venimos explicando, donde partimos de la molécula de hidrógeno, se convierte en el ion superóxido, esto da lugar al peróxido de hidrógeno, que da lugar al radical hidroxilo y finalmente al agua.
¿Cómo se produce esta reacción? Pues interviniendo dos enzimas muy importantes, y esto ya nos empieza a sonar. Una de ellas es la superóxido de dismutasa, esta que nos va a permitir que el ion superóxido se convierta en peróxido de hidrógeno, y por otra parte la catalasa peroxidasa va a hacer que el radical hidroxilo se convierta en agua. De ahí ya tenemos en este momento dos enzimas fundamentales para este proceso. A la vez sabemos que estos radicales van a afectar a muchas moléculas, llámese proteínas, lípidos, proteoglicanos, fundamentalmente afectan a los lípidos porque son estructuras formadas por átomos de carbono. Entonces, tenemos el caso que es un caso muy práctico, sabemos que el estrés oxidativo va a provocar también una coagulación y una trombosis. Estos son unos efectos que se producen, por ejemplo, cuando ingerimos anticonceptivos orales. A ello que nos lleva a aumentar el estrés oxidativo y, por lo tanto, la trombosis venosa, lo que quiere decir que si nosotros estamos ingiriendo anticonceptivos orales, lo ideal es que lo combinemos con antioxidantes. Se dieron cuenta ya en 1957, Mills, que el nivel de la glutatión peroxidasa, otra enzima, es un nivel que nos puede identificar enfermedades cardiovasculares en el tiempo. ¿Por qué? Porque se relaciona el nivel de la glutatión peroxidasa con que tenemos en el organismo un buen sistema antioxidante. De manera que este sistema antioxidante nos previene de enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que es importante, que al final es aquí a donde queremos llegar a lo largo de toda la charla, es que el antioxidante vamos a tener que dosificarlo, pero en cantidades pequeñas, porque si no se va a convertir en prooxidante, va a deteriorar las moléculas de alrededor, y que además tendremos también en cuenta que no todos los antioxidantes, dependiendo en la zona en la que estemos trabajando, son los idóneos. Para el cerebro necesitamos una tipología de antioxidantes, la piel otra y el gastrointestinal otras. Ay, perdón. Entonces, la clasificación de antioxidantes podemos tenerlos entre indirectos y directos. Los indirectos, que normalmente son fármacos, no cursan con reacciones redox, tienen un mecanismo catalítico que producen unas proteínas citoprotectoras y además, es importante, que no se prooxidan. Y son, como os digo, fármacos. Mientras que los directos son aquellos que tienen una capacidad redox, que normalmente se van a consumir durante su actividad y que se pueden conformar en prooxidantes. En esta escala podemos ver los de mayor actividad. Nos encontramos la catalasa peroxidasa, de la cual hemos hablado en una de las primeras diapositivas, y como antioxidantes esenciales, pues nos encontramos ya, empezamos a hablar vitamina E, vitamina C, coenzima Q10, lipoico. Esto a lo largo de la charla vamos a volver a hablar de ellos. ¿Cómo está compuesto un antioxidante? Pues fundamentalmente voy a tener una enzima que va a estar compuesta por una parte proteica y por un grupo funcional. ¿Cuál es ese grupo funcional? Pues es precisamente el glutatión reducido. Este glutatión se conoce como el príncipe de los antioxidantes, pero hasta dentro de unas diapositivas no les voy a decir por qué. Lo que sí que sabemos es que toda la parte de antioxidantes esenciales las podemos o bien producir en el propio organismo o ingerir por la dieta. ¿Dónde podemos encontrar estos antioxidantes? Pues en distintas zonas del cuerpo. Nos encontramos con los antioxidantes de membrana. Estos normalmente son los conocidos como liposolubles, en concreto, por todos conocidos, vitamina E y A. Nos encontramos con los citosólicos, como su nombre indica, están en el citosol. Y aquí podemos hablar de la coenzima Q10 y del ácido lipoico.
Luego tenemos los circulantes, en este caso son los hidrosolubles y podemos hablar de la vitamina C y de flavonoides. Y por último nos podemos ir a los tipo enzimáticos, donde por ejemplo encontramos el zinc que puede actuar como oxidante pero a la vez interfiere en moléculas como por ejemplo la superóxido dismutasa que es dependiente del zinc. Vamos a ver la importancia, antes hemos dicho la importancia de la cantidad del antioxidante que pongamos en fórmula, por el tema de que si no se convierte en prooxidante. Ahora vamos a ver la importancia de combinar distintos antioxidantes en la misma fórmula. ¿Y esto por qué ocurre? Por ejemplo, sabemos que uno de los procesos más importantes en la célula es la fosforilación. ¿En ella qué ocurre? Pues que una proteína le adiciona un grupo fosfato. ¿Este mecanismo para qué está? Pues está precisamente para regular la actividad de la proteína. Si nosotros tenemos un estrés oxidativo, esta fosforilación se va a desestabilizar, con lo cual nuestras proteínas se pueden volver disfuncionales. Entonces, yo tengo en el organismo vitamina C, pero resulta que actúa como antioxidante y se desgasta y se convierte en vitamina C oxidada. ¿Qué voy a poner? Pues una vitamina E. Y voy a poner una vitamina C para facilitar que esa vitamina E del estado oxidativo vuelva a reducirse. Pero entonces, ¿qué va a pasar con mi vitamina C? Pues que a la vez ella se va a oxidar. ¿Qué voy a necesitar? Pues otro antioxidante. ¿Pero cuál voy a elegir? Pues voy a elegir el glutatión reducido. Y de ahí el nombre que les he dicho en unas diapositivas anteriores. ¿Por qué? Porque el glutatión reducido es de los pocos que no va a necesitar otro antioxidante para a su vez reducirse, sino que tiene la capacidad per se de reducirse. Solo necesita dos cosas, tiempo y energía. De hecho, con una molécula de NADPH, el glutatión oxidado puede volver a reducirse. Les voy a poner un ejemplo que llamamos el juego de la patata caliente, donde si dos personas juegan y cogen una patata caliente de un horno y se la pasan entre dos personas, probablemente ambas personas van a acabar con las manos un poquito quemaditas. Si en lugar de jugar con dos personas ponemos a 10 personas, mientras que la patata se va enfriando y nosotros vamos pasando dicha patata de una persona a la otra, vamos a conseguir que ninguna de las personas se quemen. De ahí, en este caso, las personas serían un número de antioxidantes. ¿De acuerdo? Voy a saltarme esto porque en una ponencia anterior, evidentemente, ya hemos estado hablando de la piel, que como todos conocemos, lo que pasa es que a mí en las charlas siempre me gusta hacer una parte teórica porque nunca nos viene mal recordar un poco de la teoría, que a veces la tenemos un poco oxidada. Entonces, a mí me gusta mucho, pues, por lo menos ubicarnos. Esto sí que lo recordamos todos. Dentro de la piel tenemos epidermis, dermis, hipodermis. Hemos hablado también en la ponencia anterior del proceso de queratinocización, que es muy importante hasta que ese queratinocito que se ha formado en el estrato granuloso va a ir cargándose de queratina, se va a volver rígido, va a madurar y va a llegar al estrato córneo, donde se ha convertido en un corneocito. Voy a tener que poner esta diapositiva porque la ha hecho una compañera mía y os digo que tiene mucho mérito. Porque es una diapositiva de animación, yo no soy capaz de hacer esto, pero por suerte tenemos un equipo detrás que nos ayudan. Entonces me parece muy interesante ver en un estrato basal donde tenemos simplemente una línea de células. Estas células son bebés, acaban de nacer.
Pero llegamos al estrato espinoso y estas células van madurando y se van multiplicando. Cuando llegamos al estrato granuloso, como hemos dicho, se van cargando, en este caso, de la sustancia cementante, que va a ser la queratohialina, y a la vez va madurando. ¿Y dónde llegamos finalmente? Pues a nuestro estrato córneo, donde tenemos ya este queratinocito, está bastante pachuchillo y va a tener que dejar paso para una renovación celular. Pero lo que sí que quiero decirles que es importante en todo este proceso es que desde este queratinocito combinado con los lípidos, en concreto con el colesterol del torrente sanguíneo, van a formar la bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica es la que va a impedir la pérdida de agua transepidérmica. ¿Cómo va a ocurrir esto? Bueno, veremos que tenemos un potente antioxidante en la propia piel, que es el escualeno, el cual está formado por sustancias isoprénicas, pero lo importante de esto es que dichas sustancias isoprénicas tienen un doble enlace, como vemos aquí, formado por un átomo de hidrógeno. Va a ser capaz de ceder ese hidrógeno al colesterol y evitar su oxidación. De ahí que mantendremos intacta la bicapa lipídica. Porque si no, ¿qué va a pasar? Pues que con el estrés oxidativo va a haber nuestra barrera lipídica se vuelve más permeable, hay una pérdida de agua, hay un envejecimiento, se pierde elasticidad. Bueno, esto es el final. ¿Esto qué quiere decir? Que el envejecimiento tiene mucho que ver con la oxidación de nuestra piel. De hecho, estará perfectamente relacionado. Pero no solo hay oxidación a nivel de la epidermis, tenemos también oxidación a nivel de la dermis. ¿De qué manera? Pues tanto en el colágeno como en la elastina. En el colágeno sabemos que está formada por fibras de tropocolágeno que están unidas entre ellas por puentes de lisina. Pero cuando tenemos una oxidación excesiva, ¿qué pasa? Que aumentan mucho los puentes de lisina. Cuando estos puentes están en un número elevado, esto nos va a provocar rigidez al colágeno, va a acabar rompiéndose. Y además cursa con un proceso inflamatorio. Lo mismo nos va a ocurrir con la elastina. La elastina está formada por células de tropoelastina que también se unen por puentes de lisina, que 4 terminales de lisina forman la desmosina. Cuando tenemos un estrés oxidativo muy amplio, aumenta el número de desmosina y con ello hace que la elastina se vuelva gomosa, con lo cual también nos va a provocar la pérdida de elasticidad. Se hizo un ensayo para valorar, por ejemplo, cuál sería el antioxidante idóneo del colágeno para evitar la oxidación del colágeno y se ha visto que uno de ellos es el betacaroteno. En concreto, sabemos que ese betacaroteno a la vez es un precursor de la vitamina A. Luego ya tenemos algo importante, que, por ejemplo, para prevenir la oxidación de la piel podríamos estar utilizando en la epidermis el escualeno, por la facilidad que tiene para prevenir la oxidación de la epidermis, del colesterol, mientras que el betacaroteno para evitar la oxidación del colágeno. En la menopausia, bueno, aquí de las mujeres que estemos en edad menopáusica, ¿para qué les voy a decir nada? Una pena, ni la elasticidad, ni el agua, ni... bueno, intentaremos sobrellevarlo lo más dignamente posible. Voy a hablarles para mí de 3 antioxidantes fundamentales: el glutatión, el lipoico y la superóxido dismutasa. ¿Por qué? Vamos a poner un precursor de glutatión, porque como hemos dicho antes, el glutatión va a ser el príncipe de los antioxidantes, ¿de acuerdo? En concreto, nosotros vamos a utilizar un precursor de glutatión, con lo cual va a ayudarnos a incrementar el antioxidante endógeno de la célula. Nos va además a proporcionar suavidad y calmar la piel irritada y actuar como barrera protectora. Además, este glutatión va a neutralizar radicales libres
y además va a regenerar la vitamina C y E, de modo que no solo va a actuar como antioxidante, sino también como detoxificante. Esta me la voy a saltar un poco porque creo que estoy metiendo mucha química y me da miedo. Gracias. Bueno, es simplemente cómo es la molécula de glutatión. Pero lo que sí que me interesa decirles es precisamente cómo va a actuar. Pues como ven, tenemos glutatión reducido, que como hemos dicho, a través de la glutatión peroxidasa se oxida, pero tiene que a través de la glutatión reductasa y con simple molécula de energía se va a volver a reducir. Luego está en continuo movimiento y esto nos va a ayudar a regenerar otros antioxidantes, que sabemos que si la oxidación del glutatión es muy elevada, no vamos a poder neutralizar radicales libres, va a disminuir su capacidad detoxificante y aquí hemos puesto un envejecimiento. Esta vez he querido poner un nombre porque ya está bien que siempre envejezamos las mujeres solamente, ¿no? Vamos a hablar del ácido lipoico. El lipoico tiene una importancia porque se trata de un ácido graso, tiene 2 moléculas de azufre. ¿Y cómo va a actuar? Pues tiene una gran capacidad porque es una molécula hidrosoluble y liposoluble. ¿Esto qué va a hacer? Que puede actuar en muchas zonas del organismo y además tiene también una doble actividad. Por una parte como antioxidante directo y por otra parte indirecto, porque puede reciclar a otros antioxidantes como son la vitamina C, la E, el glutatión y la coenzima Q. De hecho, el ácido lipoico se reduce formándose dihidrolipoico, que es el que nos va a ayudar a reciclar a estos antioxidantes. Y por último, la superóxido dismutasa. En este caso también es un antioxidante muy conocido, de manera que su función principal es ayudar a neutralizar el anión superóxido. El anión superóxido es de los más peligrosos porque, como sabemos, afecta a la desnaturalización de proteínas, tengo una mosca monísima, y a la peroxidación lipídica. Entonces, en este caso ya hemos dicho en las primeras diapositivas que la superóxido dismutasa va a ayudar a convertir nuestro ion superóxido en peróxido de hidrógeno y luego en agua, y nos va a ayudar a librarnos de ella. No podemos terminar el producto si esto no lo hacemos combinando con vitamina A, C y E, que bueno, de todos conocidos. Como era muy fácil, digo yo, toda esta parte teórica, yo prefiero esto llevarlo a la práctica. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos combinado todos estos antioxidantes en un sérum bifásico para que tenga su fase acuosa, su fase oleosa y que cada antioxidante se encuentre cómodo donde tiene que permanecer y realizar su actividad, y de esta manera conseguimos combinar antioxidantes que son solubles en fase lipídica con antioxidantes solubles en fase acuosa. Y por último, 2 ensayos, porque en la parte teórica pueden pensar que casi les he convencido, pero creo que lo mejor es realizar algún ensayo. Y es lo que hemos hecho. En el primer caso vamos a ver que durante 30 minutos, si irradiamos con ultravioleta a los queratinocitos, provocamos un 41% del aumento de radicales ROS. Entonces, hemos hecho una prueba donde hemos puesto superóxido dismutasa, ácido lipoico y la mezcla de las que les he hablado en el sérum anterior. Entonces, nos damos cuenta que tratados igualmente con radiación ultravioleta, en efecto, tanto la superóxido dismutasa como el ácido lipoico disminuyen la radiación de radicales libres, pero que la mezcla aún la disminuye de mayor forma. En concreto, consigue disminuirla hasta en un 50%. Con esto, ¿qué queremos decir? Que es importante combinar distintos antioxidantes en una formulación. Y por último,
no solo queremos demostrar esa capacidad antioxidante de la combinación de antioxidantes, sino también del efecto de peroxidación lipídica. Queremos un efecto detoxificante. En este caso hemos utilizado embriones de peces medaca. Antes de que me digan nada, ya les digo que se puede, porque lo que no se puede en efecto en cosmética es utilizar ensayos en animales, pero el concepto de animal, al ser un estadio tan primario, el embrión sí que lo podemos utilizar. De modo que utilizamos embriones, que es el dibujito este de aquí abajo, que rebozamos como si fuera una croqueta con nuestro serum. Luego irradiamos radiación ultravioleta y vemos que mientras teníamos una peroxidación lipídica de este nivel, cuando no lo protegíamos con nada a nuestro embrión, si le ponemos el serum, la peroxidación lipídica disminuye en un 77,9. Y creo que he llegado a tiempo.